¿Y si te dijera que el hombre que se creía intocable, finalmente está cayendo? La figura de poder absoluto que Donald Trump construyó durante décadas empieza a romperse como un vidrio agrietado que ya no soporta más presión. Las demandas lo rodean, las investigaciones se multiplican, y su base política, esa que parecía inquebrantable, comienza a fracturarse desde adentro como un edificio sin cimientos. Durante años, Trump caminó por el mundo como si la derrota fuera un mito inventado para los débiles. Fue el símbolo del desafío, del hombre que rompía las reglas a plena luz del día y aún así salía victorioso. Parecía invencible, parecía inmune, parecía hecho de otra materia, pero hoy, ese mismo personaje enfrenta la única batalla que no puede negociar, manipular ni aplazar: la batalla contra la ley, la batalla contra el tiempo, la batalla contra su propio legado, que ahora cuelga de un hilo mucho más delgado de lo que jamás admitiría. Y aquí es donde la historia da un giro brutal. ¿Qué ocurre cuando esa imagen blindada, construida durante décadas, empieza a derrumbarse en tiempo real? ¿Qué pasa cuando el sistema que él moldeó a su antojo decide finalmente devolvérselo con la misma fuerza, pero sin el mismo margen de escape? Esta es la verdad que muchos evitan decir en público. Cuanto más se acumula la presión en los tribunales, más salen a la superficie las debilidades que Trump pasó media vida enterrando. Porque un tribunal no es un mitin político, no aplaude, no ovaciona, no perdona. Aquí no basta con gritar más fuerte. Aquí cada palabra tiene peso, y cada mentira tiene un precio, y los jueces no se doblan ante insultos ni frases de campaña. Los riesgos jamás habían sido tan altos, y la resistencia de Trump se pone a prueba de formas que nadie imaginó. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué sucede cuando una figura erigida sobre la inventibilidad comienza a mostrar vulnerabilidad? Esto va mucho más allá de la caída de un hombre. Es un punto de quiebre en la política de Estados Unidos. Durante décadas, la marca Trump giró en torno a una sola ser intocable, desde sus torres y casinos hasta su fama televisiva y su llegada al despacho oval, levantó una identidad basada en la promesa de que él siempre ganaba. Transformó los escándalos en trampolines, las polémicas en titulares y los tropiezos en impulso. Se presentó como el multimillonario indomable, el estratega que siempre doblaba las reglas a su favor. Sus seguidores no lo vieron solo como un político, vieron en él un emblema del éxito, un rebelde dispuesto a desafiar a Washington y a hablar por quienes se sentían olvidados. Cada mitin, cada lema, cada palabra cargada de energía transmitía un mensaje contundente. Trump era un ganador, y los ganadores no pierden. Pero aquí está: el ganar bajo tus propias reglas no es igual que vencer al destino. Su triunfo siempre dependió de la imagen de la ilusión de poder más que de una fuerza real e indiscutible. Esa máscara de fortaleza le funcionó durante años, pero las máscaras tarde o temprano se agrietan. Hoy, con decenas de acusaciones, citaciones y procesos abiertos, las fisuras en el mito de su invencibilidad son imposibles de ocultar. Cada caso en su contraerupción a la narrativa de Trump, como el hombre que nada ni nadie podía derribar. Sus detractores lo notan, incluso algunos de sus fieles comienzan a dudar si su líder aún tiene la fuerza para contraatacar o si su héroe de victorias está llegando a su final. La verdad es clara, la ilusión se desvanece y la pregunta que todos deberían hacerse es: ¿podrá Donald Trump resistir cuando ya no sea el gigante intocable que alguna vez fue? Porque, a diferencia de antes, ahora el juego ha cambiado. Esta vez, la presión legal ha alcanzado proporciones sin precedentes. Ya no hablamos de unas cuantas demandas. Se trata de una avalancha de acusaciones penales, procesos civiles y órdenes judiciales. Y esta vez, las consecuencias podrían reescribirlo todo. Con más de 90 batallas judiciales abiertas, lo que enfrenta Trump no es política, es una tormenta completa, una que arrasa con todo lo que toca. Cada día surge un nuevo titular sobre su laberinto legal, desde sospechas de fraude financiero hasta maniobras electorales. La lista no deja de crecer. Su ejército de abogados se expande, pero también lo hacen los peligros. Lo que vuelve este momento tan extraordinario es que obliga a Trump a pisar un terreno donde su vieja estrategia ya no tiene los tribunales. En el pasado, Trump dominaba con la distracción,
la demora y el desvío. Convertía las entrevistas, los mítines y las redes sociales en armas de manipulación masiva. Pero en los tribunales, el terreno de juego es otro. Allí las pruebas no se moldean con insultos y los jueces no se inclinan ante apodos ni espectáculos políticos. Por primera vez, Trump enfrenta un escenario donde la arrogancia no vale nada y la verdad tiene control. Este laberinto judicial amenaza con hacer temblar los pilares de su imagen pública. Su poder siempre se basó en la idea del invencible, el hombre capaz de burlar al sistema, romper las reglas y salir ileso. Pero ahora el sistema le responde con una fuerza que nunca antes había sentido. Con cada acusación, cada citación y cada audiencia, la armadura del mito empieza a resquebrajarse y surge la pregunta: ¿cuándo esa fachada comience a romperse? ¿Qué ocurrirá? ¿Podrá Trump resistir el peso de esta avalancha judicial, o estamos presenciando el principio de su caída política? Uno de los aspectos más reveladores de toda esta historia no está solo en los tribunales, sino en lo que pasa dentro de su base más leal. Durante años, Trump impuso su voluntad dentro del Partido Republicano. Los líderes se alinearon con él y sus seguidores lo elevaron a símbolo de rebeldía frente a la élite de Washington. Sus mítines eran templos de poder. Sus palabras, más que discursos, eran doctrina. Pero ahora que esa devoción empieza a fracturarse, no son solo las demandas lo que genera temor. 7.33 es la fe y la lealtad que él mismo cultivó con precisión durante años. Aquellos que lo veían como imbatible hoy se preguntan en silencio: ¿sigue siendo el mismo guerrero de antes? Es un cambio sutil, pero mortal. Tras bambalinas, viejas figuras republicanas que antes lo protegían comienzan a murmurar dudas. Los donantes que solían firmar cheques millonarios ahora dudan antes de hacerlo. Incluso los estrategas del partido observan con cautela si Trump sigue siendo la carta más fuerte para el futuro republicano. La señal más clara está en el ascenso de nuevos contendientes dentro de su propio movimiento. No hace mucho, criticar a Trump era condenarse políticamente. Hoy, algunas voces empiezan a tantear el terreno, lanzando críticas discretas, posicionándose como la próxima generación, preparando su ascenso. El mensaje entre líneas es: la era Trump podría estar acercándose a su fin. Y ese giro es el golpe más peligroso de todos, porque en política, la lealtad jamás es eterna. Depende de la fuerza, el impulso y la capacidad de ganar. A medida que se acumulan los procesos legales y su imagen se debilita, la pregunta ya no es ¿lo apoyamos?, sino ¿quién lo reemplazará? El respaldo que parecía inquebrantable empieza a resquebrajarse, y cuando los cimientos de poder se rompen, reconstruirlos es casi imposible. Durante años, Trump fue el símbolo del éxito americano, el magnate que no necesitó de nadie para subir su riqueza. Sus edificios y su imperio se convirtieron en parte de su marca política, inspirando millones que lo veían como la encarnación del sueño estadounidense. Pero esa imagen ahora está bajo asedio, y el mito de su invencibilidad enfrenta la prueba más dura de su historia. Trump siempre se vendió como el hombre que desafiaba las reglas, que convertía los fracasos en victorias y emergía más fuerte tras cada golpe. Pero ahora, con la avalancha de demandas, esa imagen pulida de riqueza y éxito eterno comienza a resquebrajarse. Sus problemas financieros ya no son una nota al margen. Se están transformando en el corazón mismo de su crisis política. Los gastos legales que enfrenta devoran millones, drenando fondos que antes impulsaban su campaña. Lo que antes mostraba poder, hoy refleja vulnerabilidad. Trump se ve atrapado entre financiar su defensa o mantener viva su ambición política. Esa tensión económica revela una verdad que muchos sospechaban: detrás del brío su imperio no era tan sólido como aparentaba. El emporio financiero de Trump luce más débil de lo que su retórica hacía creer. El hombre que presumía ser un outsider autosuficiente ahora depende de donaciones para sostener tanto su defensa como su maquinaria política. No es solo un golpe económico, es un símbolo porque demuestra que la base de su riqueza, pilar de su identidad, nunca fue tan firme como parecía desde afuera. El peligro crece con el escrutinio que ahora rodea a sus negocios. Las investigaciones sobre la inflación de activos,
Las cuentas sospechosas y los posibles fraudes corporativos han desatado un huracán que amenaza contratos, alianzas y licencias. Bancos que antes le abrían las puertas, sin titubear ahora se alejan y los inversionistas buscan distancia. El imperio que alguna vez lo presentó como el rostro del poder se está desmoronando bajo el peso de su propio mito. Y no solo está en juego el dinero, sino la credibilidad. Su narrativa política se construyó sobre la idea de un empresario brillante que sabía cómo ganar millones. Lo admiraron porque creyeron que ese éxito podía trasladarse al gobierno. Pero, ¿qué pasa cuando se revela que gran parte de ese imperio era más ilusión que sustancia? El hombre que prometió enriquecer a Estados Unidos hoy lucha por mantener a flote sus propios negocios. Y mientras esa fachada se desvanece, también lo hacen los cimientos sobre los que erigió su poder y su influencia. Al mismo tiempo, la política empieza a temblar. Durante años, Trump fue el líder indiscutible del Partido Republicano, ejerciendo control total. Su palabra era orden, sus mítines desataban fervor y pocos dentro del partido se atrevían a enfrentarlo. Pero ahora, con su imagen de invencible agrietándose, la lealtad que lo sostuvo comienza a flaquear. La señal más visible está en el ascenso de sus propios rivales, gobernadores, senadores y antiguos aliados que antes callaban. Ahora se posicionan con cautela, tanteando el terreno, buscando proyectarse como la nueva cara del partido. En otro tiempo, cuestionarlo era un suicidio político. Hoy, el escenario cambió. El Partido Republicano en silencio se está reacomodando. Detrás de cámaras, muchos se preguntan si seguir atados a Trump sigue siendo rentable o si llegó la hora de abrir paso a otra figura. Ya no se trata solo de perder apoyo en las urnas. Se trata de perder la estructura que mantiene viva cualquier campaña. Asesores, financistas y legisladores clave. Cuando las dudas penetran esas filas, el impulso se derrumba. Y en política, el impulso es la sangre que da vida. Una vez que se pierde, es casi imposible revivirlo. Ese es el nuevo abismo que enfrenta Trump. Su poder siempre dependió de parecer inevitable, pero ese manto de invulnerabilidad se disuelve ante los ojos del país. Sus rivales dentro del partido huelen la oportunidad y se mueven rápido para tomarla. La verdadera pregunta ya no es si Trump podrá sobrevivir a los tribunales o a sus finanzas, es si podrá conservar el control de un partido que ya empieza a imaginar un futuro sin él. Porque mientras la imagen que lo hizo intocable se desmorona, también lo hace la base política que alguna vez pareció eterna. El peso de sus problemas legales y financieros ya no puede separarse del panorama general, porque esto no se trata solo del futuro de un hombre, se trata del rumbo de toda una nación. Desde principio, Donald Trump fue más que un candidato o un presidente, fue un símbolo, un grito de guerra para millones de estadounidenses cansados de un sistema que sentían roto, de una élite que los ignoraba, de un país que parecía avanzar sin ellos. Representó la rabia acumulada por décadas de desigualdad, globalización y promesas rotas. Su ascenso fue impulsado por la frustración, el resentimiento y la desconfianza hacia las instituciones. Pero ahora, mientras enfrenta demandas, investigaciones y una presión económica que amenaza su propio imperio, la narrativa ha cambiado. Trump ya no es solo un hombre en juicio, es el espejo donde Estados Unidos ve reflejadas sus propias fracturas, su economía desigual, su polarización política y su debilitada fe en el liderazgo. Si Trump cae, no será únicamente el colapso de un individuo, será la exposición brutal de las grietas que recorren el alma del país. La polarización ya no se disimula, se transmite en tiempo real. Cada acusación, cada audiencia, cada titular se filtra a través de dos realidades que ya no se tocan. Para sus seguidores, el sistema legal no es justicia, es venganza. Es la prueba de que el poder teme ser desafiado. Para sus detractores, en cambio, las acusaciones son el acto de equilibrio que la democracia debía a sí misma, el recordatorio de que nadie está por encima de la ley. Los mismos hechos se ven como epopeya o persecución. Es la fractura más visible del siglo XXI estadounidense, porque si Trump cae, lo que muere no es solo su figura política, sino una era completa, la era del populismo como bandera de la confrontación,
como estrategia del mito del hombre fuerte que promete derrumbar el sistema desde adentro. Y entonces, surge la pregunta que sigue: ¿habrá un liderazgo capaz de restaurar la fe en las instituciones y curar la herida, o el país seguirá fragmentándose hasta que la división se convierta en identidad? El destino de Trump está atado al de Estados Unidos. Ver el derrumbe del mito de su invencibilidad no es solo observar la caída de un hombre, es presenciar el juicio de toda una generación, porque esto no es un epílogo, es una encrucijada. El futuro político de Estados Unidos se definirá a partir de las repercusiones del fenómeno Trump, sin importar el resultado de sus juicios. Las consecuencias ya se sienten en todos los frentes, pero ninguna más inmediata que la que sacude al propio Partido Republicano, un partido que durante años reescribió a su imagen y semejanza, abandonando sus antiguos principios por lealtad personal, y ahora, ante la posibilidad de su caída, enfrente vacío más peligroso de todos, el del poder sin guía, intentará el partido volver a su identidad original, a sus valores conservadores de antaño, ¿o será imposible contener el nacionalismo populista que Trump desató? Lo cierto es que se avecina una guerra interna, una batalla entre la base del movimiento MAGA y un establishment que ansía recuperar el control. Y lo que está en juego no es solo el futuro de un partido político, es la dirección moral y económica de todo Estados Unidos. Definirá lo que significa ser republicano durante toda una generación. La energía populista que Trump canalizó no desaparecerá por sí sola. Buscará nuevos cauces, y figuras políticas ya se preparan para heredar su legado, prometiendo versiones más refinadas y estratégicas de su mensaje antisistema. Pero más allá de la lucha interna en el partido, el desenlace de esta saga obligará al país a un ajuste de cuentas con las instituciones que Trump desafió sin tregua. Su presidencia fue un verdadero examen de fuego para el sistema estadounidense, desde el poder judicial hasta la prensa libre y el propio proceso electoral. Una condena y derrota legal para Trump serían celebradas por sus oponentes como una victoria del Estado de Derecho, la prueba de que, aunque bajo presión, el sistema finalmente resistió. Pero para sus millones de seguidores, ese resultado se vería como la mayor traición, un golpe profundo que confirmaría sus sospechas sobre un gobierno corrupto. Este escenario amenaza con radicalizar aún más a un segmento de la población, manteniéndolo en un estado de oposición permanente a la autoridad federal y creando terreno fértil para la disidencia y la inestabilidad política. Por el contrario, si Trump supera sus obstáculos legales y regresa al poder, demostraría que las barreras tradicionales de la democracia estadounidense son más frágiles de lo que muchos habrían imaginado. Eso sentaría un precedente sin precedentes sobre lo que puede permitirse un líder político, normalizando potencialmente el uso de la presidencia para venganzas personales y desafíos a la responsabilidad legal. En última instancia, el legado más profundo de esta era podría ser psicológico. El ascenso de Trump se impulsó mediante una narrativa de agravio y promesas de restauración, una historia que conectó profundamente con quienes se sentían desplazados económica y culturalmente. Hoy, el desmoronamiento de su imagen de hombre fuerte deja un vacío narrativo. ¿Qué relato contará Estados Unidos ahora? ¿Será uno de sanación y reconciliación, un esfuerzo por superar el abismo del odio partidista, o se fragmentará la nación en narrativas enfrentadas, cada una con sus propios héroes, villanos y hechos? La respuesta dependerá de si emergen líderes capaces de ofrecer una visión convincente de un futuro compartido más allá de la división. El final de la saga de Trump, ya sea en tribunales, urnas o mediante un lento desvanecimiento en la vida pública, no marcará el cierre de un capítulo, abrirá uno nuevo cargado de incertidumbre, obligando a la nación a enfrentar los problemas profundos que permitieron su ascenso, porque esta historia no es solo sobre la invencibilidad de un hombre, es sobre la vulnerabilidad de un país y su búsqueda de un rumbo para avanzar hacia adelante.